Hola, ¿cómo están? Y partimos este nuevo capítulo de nuestro podcast Contablemente Hablando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, las relaciones laborales, y tenemos un invitado que queremos presentar de inmediato porque tenemos mucho que conversar, a Rodrigo Albornoz Polman. Rodrigo, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Joaquín, por la invitación y claro, ha sido como gustoso recibir la invitación y yo creo que va a ser satisfactoria la conversación. Nosotros queremos hablar, tenemos un set de preguntas, ya estuvimos antes de este capítulo conversando, conociéndonos, los puntos que vamos a tratar, que sin duda son de mucho interés. Y no podemos dejar de saludar a nuestro sponsor, JAB Consultores, consultores tributarios que darán solución a esos problemas que tienes con el Servicio de Impuestos Internos o a esos detallitos que no te dejan dormir bien. JAB Consultores tributarios. Pero tenemos otro sponsor que lo vamos a pasar a saludar, es autosusados.cl, en donde podrás encontrar el auto de tus sueños. Tienen opciones de crédito, puedes cotizar en distintas automotoras. Anda, ingresa a autousados.cl, en donde puedes encontrar la máquina, el auto que es de tus sueños. Rodrigo, tú eres abogado de la Universidad de Chile, ¿cierto? Magíster en Derecho, especialista en Derechos Fundamentales. Fuiste superintendente de quiebras también dentro de tu vida laboral y te especializas en relaciones laborales y toda la contingencia que produce. Sí, en algún momento tuve efectivamente algunas responsabilidades públicas. En el caso del gobierno del presidente Lagos fui seremi de Justicia de la región metropolitana y en el primer gobierno de la presidenta Bachelet superintendente de quiebra, entidad que ya no existe, sino que más bien lo que existe es la superintendencia de insolvencia. Correcto. Y en ese tiempo lo que se hacía básicamente en la superintendencia era fiscalizar la labor de los síndicos, que son los terceros que administran las quiebras. Perfecto. Y hoy día tú te estás desarrollando en el ámbito privado, ejerciendo el libre ejercicio de la profesión. Sí, desde el 2010 en adelante estamos desarrollando una práctica profesional enfocada en el reclamo, por así decirlo, en la pesquisa de los derechos, las prestaciones laborales de trabajadores preferentemente. Y también en el ámbito de la insolvencia. Tu red social, si es que alguien durante el transcurso de esta entrevista quiere ubicarte, sería, tú estás en TikTok y en Instagram, abogado.rodrigoalbornoz. Tal cual, tanto en TikTok como en Instagram. Así y ahí están todos tus WhatsApp, tú trabajas con WhatsApp directamente. Sí, en el perfil de TikTok y el de Instagram están una serie de mecanismos para tomar contacto. Para poder o pedir una reunión vía Meet o pedir una conversación vía WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a entrar al área chica de frentón para consultar, y una pregunta bastante amplia. ¿Cómo están las relaciones laborales en Chile actualmente, especialmente con la nueva normativa que acaba de salir? ¿Cómo está la relación entre trabajador y empleador hoy en día en Chile? Lo primero que hay que decir, Joaquín, es que las relaciones laborales debiese ser como un asunto que de preocupación, ¿ya? Lo que sucede al interior de una unidad productiva, de un establecimiento, de que en definitiva se cumpla de buena forma las obligaciones como los derechos de los trabajadores, es efectivamente una preocupación permanente del legislador. Sin embargo, también uno podría tener la expectativa de que esas relaciones laborales sean más autogestionadas, ¿ya? O autocumplidas por las partes. Y yo creo que ahí hay un déficit que tenemos como país, ¿ya? Regularmente se hace referencia al tipo o al porcentaje de trabajadores que negocia colectivamente en nuestro país y es bastante menor, ¿ya? El número de trabajadores sindicalizados y es bastante eximia la cantidad de trabajadores sindicalizados. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente un sindicato y una negociación colectiva te permite de alguna manera regular de manera más equilibrada la convivencia entre empleador y trabajador, ¿ya? Ahora, a falta de aquello, nosotros como país hemos tenido un historial bastante importante en lo que es no solo la emisión de un código del trabajo, sino que hasta hoy con leyes laborales, que de alguna manera van delimitando la relación laboral. Yo quiero ser bien abrupto en esto. Una vez me salió como una conclusión me invitaron unos estudiantes de terapeuta ocupacionales de la Universidad Mayor. Entonces estaban en quinto.
Entonces el profesor Mauricio Oliva, amigo mío, me invitó, me dijo, Rodrigo, me interesa que le vayas a hablar de las relaciones laborales, del trabajo, porque ellos al próximo año ya van a estar buscando pega, ¿no? Entregar algunos insumos. Yo tengo la siguiente conclusión, Joaquín, ¿no? Las relaciones laborales, o mejor dicho, un trabajo, es un derivado de la esclavitud, para que lo entendamos. Ya, interesante. Es un derivado, propuesta. es un derivado. ¿No? Porque al final del día hay una característica esencial del esclavo y del trabajador. Quiero ser caricaturesco para poder explicar bien esto. En simple y en fácil, ¿Ya? como decimos nosotros. Así es, tanto el esclavo como, estamos hablando de la Roma antigua, y el trabajador actual están bajo subordinación y dependencia. Subordinación del amo y subordinación del empleador. La virtud que tiene la legislación laboral y de las relaciones laborales es que esa subordinación ha sido humanizada en la historia. ¿Ya? Perfecto. Por tanto, perfeccionada a través del tiempo. Sin duda, ya no trabajo 24 horas ni los 7 días, sino que trabajo una jornada de trabajo. Ya no me castigan, sino que a través de carta de amonestación, no a través del azote. Ya no trabajo gratis, sino que trabajo con una contraprestación llamada remuneración. Digo esto porque al final del día la evolución de las relaciones laborales está determinada por la mayor humanización de las relaciones laborales. Lo que cuando uno dice, mira, hay una nueva ley, salió esta ley de las 40 horas, salió la ley de Karim, salió esta ley, etcétera, uno tiende a pensar o a concluir de que hay efectivamente una mayor humanización, ¿ya? Ahora bien, uno puede confundir a veces. A mayor humanización no necesariamente es mejor en términos económicos, en términos sociales. Yo podría efectivamente, hoy día se aboga, el 2028 vamos a tener 40 horas, pero alguien en algún momento va a decir, oye, 35 horas. Y eso hoy día constituiría una irresponsabilidad social y económica. Por tanto, yo diría que las relaciones laborales, en la medida que hay más conversación al interior de las empresas y hay legislación que se aplique razonablemente y que tengan sentido esa ley, vamos a tener claramente mayor y mejores relaciones laborales. Ahora, interesante lo que tú planteas, porque tú me dices que ley para humanizar este trabajo y esto tan antiguo del hombre que es el trabajo propio o para terceros, ¿cierto? ¿No será de que también la mirada, el legislador trata de frenar conductas que son reprochables, abusadoras, y que ponen normas más que para humanizar, para contener la deshumanización del trabajo? Porque en definitiva hay normas para el acoso, la ley Karim, que es de reciente data, para que no se produzcan este tipo de situaciones. También en el fondo regula el actuar del empleador, que está en una posición sin duda mayor que el trabajador, ¿cierto? En términos de paridad. Entonces, es importante que tenga esa misión de humanizar para un bienestar, pero también de contener y regular al empleador, ¿no? Es un buen punto en eso, Joaquín, porque las relaciones laborales siempre se han esgrimido como relaciones asimétricas, donde el trabajador tiene muy poco poder solo. Por eso se sindicaliza, para eventualmente tener más poder junto con otros, frente al empleador, para mejoras, para pedir cosas, mayor comunicación. A falta de esa agrupación está la ley. ¿Ya? Perfecto. Y en ese sentido la ley cumple con una delimitación del empleador. ¿Ya? Pero siempre, en mi perspectiva, siempre lo que tú dices como el contener o la delimitación es una mayor humanización. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del acoso no es nuevo, no es a propósito solo de esta ley que va a entrar a regir en agosto próximo, sino que viene del 2012, ¿ya? Que fue incorporado en el Código del Trabajo el tema del acoso laboral. Pero ante el acoso laboral igual, de todas maneras, habían instrumentos internacionales que hablaban de la dignidad de las personas, ¿ya? Pero que quizás no estaban tan específicas a los tiempos de hoy, redes sociales, digamos, hay otra... Eso puede, en mi opinión, ahí uno puede preguntarse si es tan necesario que la ley siempre sea más precisa. Yo podría perfectamente señalarle que más la ley... interpretativa, ¿no? Claro. Tal vez uno podría afirmar que la ley Karim es innecesaria. ¿Ya? Por lo taxante del texto. Claro, ¿no? porque pretende ser más explícita, pero
Cuando la cultura no avanza, la ley tiene que ser más explícita. Y ahí se justifica la ley Carín, ¿ya? Porque si hay un juez o hay una cultura jurídica que en definitiva va a decir, mira, eso no es un ilícito porque no lo dice la ley, claro, necesitamos una ley, ¿ya? ¿Qué te quiero decir? Habría sido bueno que los trabajadores organizados, que los empresarios organizados hubiesen pactado como privados la disminución de la jornada de trabajo. Pero no se oye, padre. No hay diálogo, no hay diálogo social, ¿ya? Que el diálogo social no es más que la relación entre los actores que forman parte de las relaciones laborales. En Chile no hay diálogo social, ahí hay un déficit que tenemos, ¿ya? Y claro, ¿dónde se da ese debate en el Parlamento? Legítimamente. Pero uno esperaría también que los empresarios, que son los empleadores, los trabajadores organizados, pudieran convenir, ¿cierto?, cuestiones de humanización o de la delimitación. Hay influencias en nuestra cultura laboral que no provienen de la ley, sí. Es una virtud de la economía global. Porque cuando llegan inversionistas extranjeros, vienen a veces con otro tipo de estándar. Estándar de respeto a los derechos de las personas, de transparencia. Claro, entonces uno se ve enfrentado a una inversión extranjera que no necesariamente tiene un efecto económico para el país, sino que llega una cultura laboral más moderna. Que pueda hacer modificar al resto, ¿no? Sin duda. De hecho, las encuestas del mejor lugar de trabajo nace a raíz de que empresas la traen y la implementan en Chile y empiezan a ver ranking de los mejores lugares para trabajar. Así es. Y las empresas se esfuerzan por eso. Mira, aquí nos ven muchos jóvenes que están estudiando y que pueden y están a las puertas de salir a trabajar. Y la puerta de entrada de un trabajo es el contrato. La puerta de salida, o el término de la relación laboral es un finiquito. Despido, claro. Quisiera preguntarte así, porque nosotros decimos en simple y en fácil, ¿qué considerar? Y si tú, con tu experiencia, rápidamente con unos tips, al momento de firmar un contrato por parte de un trabajador. Para que no sea sorpresa, saber cuánto te van a pagar. Eso para muchos importa cuánto me va a llegar al bolsillo a final de mes, ¿ya? Clarito. No es lo mismo la remuneración que lo que te pagan el final del mes, ¿ya? Porque la remuneración es el total y de ahí salen descuentos, ¿ya? Sale descuento tu plan de salud, cotización previsional, AFC, cesantía, y el líquido es otra cosa, ¿ya? Perfecto. Otra cuestión también relevante que tiene que ver con las remuneraciones variables, que a veces, claro, te dicen, oye, usted puede ganar hasta, claro, te están generando la expectativa en la medida que se cumplen condiciones. Pasa mucho con estos avisos que a veces uno encuentra en una pared de lo que piden guardias de seguridad. Claro. Usted puede ganar hasta 800.000 pesos, pero claro, pues con 2 horas extraordinarias todos los días. Pues. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. ¿Cuánto? Lo tercero es cuánto trabajo y cómo se distribuye ese trabajo. ¿A qué hora ingreso y a qué hora salgo? Si trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado o por turno. Yo creo que ahí hay algunas consideraciones que hay que tener presentes siempre cuando uno conversa con ese empleador que te recibe en una entrevista o telefónicamente te hace una oferta. Preguntar eso, ¿ya? Y yo diría que hay un cuarto asunto que tiene que ver dónde y en qué condiciones vas a trabajar, ¿ya? Entonces, a veces el empleador te recibe y te espera que tú traigas celular, computador, el basurero, todo. Entonces, hay que preguntar cuáles son las condiciones con las que vas a trabajar. Porque hay un concepto que se llama herramientas de trabajo. En general, la herramienta le corresponde, sea un computador, sea un martillo, le corresponde al empleador financiarlo. Por supuesto. Pero en ocasiones, el empleador también te dice, no, usted tiene que tener un computador, tiene que tener un celular. Y eso también es un gasto, un costo. Y eso hay que cuantificarlo. Oye, mira, también puede ser la labor que uno va a ejecutar que esté clara, precisa, que tenga esa delimitación y Sin no duda. sea un hombre multifunción. Así es, ¿cierto? Sí, tiene que ser explícito. El multidimensional o no cabe mucho en como una recomendación que uno pudiera dar. Ahora, hay conceptos que uno advierte en ciertos contratos. El asistente administrativo. ¿Qué es el asistente administrativo? Claro. Y a veces uno revisa un contrato. Polifuncional. Y, claro, entonces uno revisa el contrato y aparecen como 20 funciones.
mesón, la portería, la limpieza, vender, telefonista, ver redes sociales. Yo creo que eso también es una conversación, un buen punto que tiene que ver cuál va a ser tu función, tu cargo. ¿Qué tan definido es parte de la conversación que hay que tener con el empleador? Perfecto. Mira, hablamos y la puerta de salida y estamos tocando temas de extremos, desde la entrada hasta la salida. Yo creo que es la gran contingencia que tienen los empleadores, son los temas laborales que son mal ejecutados por parte de ellos, o también el reclamo. Joaquín, un tema de que se me olvida, que importante tips para la gente joven. No existe, esto es un mito urbano, esto de que durante los 3 primeros meses no hay contrato, es de prueba. Eso no existe. Usted parte el día 1 trabajando, tiene que haber un contrato de trabajo. ¿Ya? El contrato, como para profundizar en eso, porque es muy interesante, el contrato se da desde que yo pacto una relación laboral, esté escriturado o no, y la ley contempla que un plazo para escriturarlo, ¿no? Sí, hay dos conceptos distintos, pero que son lo mismo. Uno, la relación laboral. La relación laboral comienza desde el momento en que usted trabaja. Y el contrato es cuando usted, más bien es el documento. El documento, ¿ya?, que escrituro, digamos, para resumir por esta tanto, relación. Por tanto, aunque usted lleve 3 meses sin contrato de trabajo escrito, sin documento, existe relación laboral y por tanto se aplica la ley laboral. Rodrigo, mira, viene avanzando la vida, yo le digo el ciclo de vida del trabajador, va avanzando, se van dando estas relaciones, y hay un punto súper que me salió ahora hace poquito de contingencia. Un trabajador que abusa, entre comillas, de llegar más tarde de lo pactado, que incumple de alguna forma su horario laboral, y el empleador lo reta, lo amonesta, le llama la atención en los grados que están estipulados, sí, claro, verbal, por cartas, qué sé yo, por atraso, falta. ¿Se puede despedir a un trabajador por ese concepto, por llegar atrasado, por incumplir de alguna manera esas condiciones? Ya, las relaciones laborales efectivamente terminan en principio con el despido, ¿ya? Más bien la relación laboral termina, pero después viene el capítulo del finiquito, eventualmente un litigio, pero termina con el despido o con la renuncia, que tanto el despido como la renuncia son actos unilaterales, uno del empleador y el otro del trabajador, ¿ya? Hay razones, el fallecimiento del trabajador, el mutuo acuerdo, el cumplimiento del plazo, el cumplimiento de la faena o la obra para lo cual ese trabajador fue contratado. Terminada la relación laboral, efectivamente después hay que finiquitarla. Ahora, a lo que tú haces mención, Joaquín, tiene que ver con si existe un argumento de esa naturaleza para poder despedir, en definitiva, a ese trabajador. Acá hay un concepto que tiene que haber un grado de gravedad en los hechos que se le puedan imputar al trabajador para que sea hecho de esa naturaleza causal del despido, ¿ya? Para que, de cierto modo, esta falta incumpla una de las partes que es cumplir con el horario. Sí, yo diría que hay un concepto que más bien general, en la ley también está establecido en el artículo 160, algunas expresiones, pero el concepto general es un incumplimiento de tus obligaciones contractuales, ¿ya? Atribuible al trabajador. Cuando hay un hecho culpable del trabajador, hablamos de incumplimiento. Pero el punto es, ¿todo incumplimiento habilita al empleador despedir a ese trabajador? No. Primero tiene que haber siempre un incumplimiento grave. Lo estipulado en el contrato de trabajo. Claro. Claro, la gravedad nadie lo dice. Al final del día el tribunal lo va a resolver. Pero ¿todo incumplimiento me permite a mi empleador despedir a ese trabajador? No. Entiendo. Por tanto, si yo llego atrasado 2 días, ¿ya?, en una semana, uno tendrá que ponderar bien como empleador si es tan grave o no tan grave, ¿ya? Pero ¿no se siente el empleador un poco con manos atadas en eso? Y como la insuficiencia de la carta de amonestación. No, sin duda, pues sí, la desvinculación está fuertemente restringida y regulada, ¿ya? Ahora, si esa persona que llegó atrasado era la persona que tenía la llave de la puerta para partir a las 10 de la mañana vendiendo y llega 15 minutos atrasado, ¿ya? Y en 15 minutos perdieron venta por no sé cuántos millones de pesos.
Y si eso se reitera, a mi juicio ahí hay gravedad. ya. Tiene que haber un perjuicio. O esa persona que llega tarde y es la persona que tiene que prender el horno para hacer los panes. Y no puede vender, no puede producir. La gravedad está determinada en el caso a caso. Y en algún perjuicio económico también que siempre se ve reflejado de alguna manera, ¿no? Sin duda. Ahora, avanza la relación laboral, ¿cierto?, de los trabajadores con los empleadores y se prestan estos servicios mutuos, uno por una parte el servicio y por otro la remuneración, y se avanza, llega el tiempo de la liquidación, y ahí también hay ciertos bemoles, el cálculo de la liquidación está especificado, no hay como errores, pero aquí se produce un punto súper sensible que son cotizaciones previsionales. ¿Es un incumplimiento grave por parte del empleador no pagar cotizaciones previsionales o la totalidad de las que correspondan? Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Ahora, sin duda. ¿hay gravámenes cuando esto...? Claro, lo que sucede es que, sin perjuicio de un aporte patronal al seguro de cesantía, toda cotización previsional proviene de la remuneración del trabajador. Por tanto, cuando el empleador retiene, lo que está reteniendo es un patrimonio de tercero. Y lo que yo hago cuando no entrego a la entidad previsional el dinero, lo que yo estoy haciendo es una apropiación indebida. Está en la ley, en el decreto de ley 3500. Es un delito, apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Mira, existe como un mito, Rodrigo, que yo creo que en los empresarios que ya tienen una mentalidad muy antigua a la que hoy día pueden tener, algunos pareciera como que no, si yo te pago el líquido y además las cotizaciones, casi como que fuera un regalo, ¿no? Es casi como que fuera así como, es un beneficio, mira, te pago las cotizaciones. Ese concepto está fuera, ¿no? ¿Cierto? Sí, en Chile las cotizaciones previsionales son pagadas desde la remuneración, ¿no? Desde el patrimonio del empleador. Ahora, esto todo es un cálculo económico. O sea, al final del día, cuando uno es empleador, dice ya, ¿cuánto tengo que pagar? Si este trabajador quiere 700 líquidos, ya tengo que sumar un 20% más, tengo que hacer la proyección. Ahora, hay otro efecto, hay otra tentación que de repente es recíproca, que es, y que me sucedió el otro día, un empleador que me hizo una consulta. Él tiene una pequeña empresa de 25 guardias. Claro, entonces le pagaba a este trabajador su mensualidad, pero por turno adicionales le pasaba plata por fuera. Y además se la transfería. Por tanto, el registro de la transferencia era aprobado. Se podía aprobar. ¿Cuál es el problema de ese empleador? Y esta es una recomendación que le hago a todo empleador. No pague nada por fuera. Todo en la liquidación. Porque efectivamente ahí hay una cotización previsional invisible que no está declarada ni está pagada. Por supuesto. Y hay efectos desastrosos sobre todo para pequeña y mediana empresa. ¿Ya? Ocurre lo mismo cuando te dan una asignación imponible bajo todos los conceptos porque es remunerativa y te la incluyen como un concepto más movilización, más colación o un no imponible. Sí, ahí tanto la Inspección del Trabajo como los tribunales siempre han señalado que lo no imponible, que es básicamente la colación, movilización, y ¿cierto? movilización, tiene que ser proporcional y tiene que decir relación con también el cargo que cumple. ¿Ya? Y la razonabilidad, si yo pago colación, sería un valor de una colación por tantos días, debe ser algo razonable, ¿no? Sí, claro. No la mitad del sueldo, como no la mitad del sueldo, en ningún ¿no? caso, pero también pudiera suceder que esa movilización esté justificada por la distancia, esté justificada la colación por el rol que me toca cumplir, cuando, por ejemplo, tengo que eventualmente concurrir a zonas con mayor costo. Distancia. Pero tiene que haber una cierta razonabilidad, y la razonabilidad tiene que ver con la proporcionalidad. No es razonable que una persona gane 700.000 pesos líquidos y tenga 200.000 pesos de colación. No es razonable. No es razonable. Oye, Rodrigo, dame un segundito porque vamos a volver a saludar a nuestros sponsors, a nuestros auspiciadores, JB consultores tributarios que dan solución a todos esos problemas que te quitan el sueño, especialmente con el servicio de impuestos internos. Y también, por supuesto, saludar a autosusados.cl, en donde tienes una gama amplia para encontrar el auto soñado de tus sueños. Tienen opción de buscar créditos, cotizadores y un montón de herramientas que te van a impresionar para encontrar esa maquinita, ese vehículo soñado.
Rodrigo, tengo muchas preguntas. A ver. Yo creo que el tiempo empieza a avanzar y dan ganas de preguntar de todo. Una de las situaciones más difíciles que puede tener un trabajador es verse enfrentado a la desvinculación laboral. Sí. Viene con nervios, dicen que es un duelo, dicen que es un momento, un trance ahí muy difícil de asimilar para algunos. Pero para muchos un deseo. Para Muchos un se quieren ir. Para muchos un deseo y lo aspiran. Sí. Pero cuando llega ese momento, Sí, llegan los nervios sí. y muchas veces no saben todo lo que han visto para atrás, qué consideran. Y aquí hay algunos tips relevantes que yo te defino con la pregunta. ¿Qué considerar al momento, por parte de un trabajador, al momento de firmar un finiquito, ya sea en notaría o las opciones que hay hoy día vigentes? Yo tal vez ahí, Joaquín, te diría una recomendación o un tip más general a propósito de la primera pregunta de esta conversación, que fue el tema de las relaciones laborales. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad personal el estar informado de la ley laboral, ¿ya? Del mismo modo, es donde ahorro o donde compro, es saber sobre la ley laboral, ¿ya? Para pensar en este joven que sale o de la enseñanza media o de su instituto profesional o de la universidad, 23 años, y lo van a contratar, y tal vez a su perspectiva de ser un trabajador va a estar 30 años eventualmente. Ahora falta, Y hay que aquí una informarse. crítica, falta Sí. un ramo específico que nos ayude a comprender la ley laboral. O Yo sea, ahí sí, hago sí. esa- Pero yo creo que hoy día están los insumos. También yo hago el punto de la responsabilidad de cada uno, ¿ya? Pueden ir a TikTok, pueden ir a las redes sociales, material hay. informarse. Hay mucho más material, ¿ya? Ahora, yo creo que lo fundamental es que cuando a ti te desvinculan, entender, y esto es fundamental, y el empleador también lo tiene que saber, la desvinculación es un acto formal. No es un acto, es a la obligación, ¿ya? Es un acto formal en cuanto a la forma y al fondo. Así es. ¿Cierto? Toda persona despedida tiene derecho a recibir una carta, una comunicación, carta de aviso, carta de despido, cualquiera sea el nombre. Y la forma como yo le hablo o le comunico a ese trabajador es a través de una carta. Por tanto, si no hay carta, no significa que no exista despido, porque el despido es un acto fáctico, ¿ya? Cuando te dicen, te vas, ¿ah? No vuelvas, hasta acá quedamos, y no hay carta, ese sí o sí un despido. Perfecto. Cosa distinta es que yo tenga cómo probarlo, ¿ya? Entonces el otro día una trabajadora de casa particular me mostraba un WhatsApp de su empleador y que le decía, no le había pagado las cotizaciones previsionales, y le decía algo así como, vaya buscándose otro trabajo. ¿Eso es despido o no es despido? Yo le dije, mira, esto no es despido, ¿no? Porque lo discutimos en la oficina. Entonces yo dije, no, hagamos un autodespido. Porque esa persona, para reclamar ese despido, tiene que probar después en el tribunal que fue despedida. Y cuando muestre el WhatsApp, esa jueza o juez van a decir, chuta, no me queda claro si lo que hubo acá un despido o no. Pero para evitar estas cosas, la ley, el legislador le impone a todo empleador comunicar las cosas a través de una carta. Y esto es muy importante. La gente me dice, no, me iban a presentar la carta de despido y no la firmé. Yo lo que le recomiendo es siempre, si las van a despedir y le presentan una carta, recíbala, fírmela. No pierde nada. Una cosa es la carta y la otra es el finiquito, ¿ya? Por tanto, siempre le digo, mire, recíbala, y en la original usted le coloca la firma, la fecha y la palabra recibida. ¿Significa que usted está aceptando las causales del despido? No. ¿Ah? ¿Que está alegre? No. Pero usted tiene la certeza del despido, ¿ya? Hay trabajadores que cometen el error que le van a entregar una carta y dicen que no quieren y se van. Ahí uno se va sin ninguna prueba, ¿ya? Del despido. Ahí lo que hay que hacer es ir inmediatamente a la inspección del trabajo para interponer un reclamo, lo que puede hacer también vía Online, plataforma, con clave única. única, para tener una certeza, ¿ya? Si no hay carta y hay un WhatsApp o hay un correo electrónico, es el documento medio probatorio. Pero el despido va a ser ilegal sí o sí, ¿ya? Entonces eso es lo primero. ¿Por qué? Porque una carta de despido tiene una virtud, te dice cuál es la causal legal que te están aplicando y cómo esa causal se aplica en los hechos, que son los dos contenidos de la carta. Que son los contenidos. Usted, empleador, tiene que tener un fundamento legal. No es porque sí, sino que por una causal que establezca la ley, no cualquier causal, la que establezca la ley.
Y lo segundo, usted tiene que describir los hechos que justifican, Que fundamenten, esa causal. Que fundamenta la causa. Si usted llegaba atrasado durante los últimos 15 días, 20 minutos tarde, tiene que colocar los 20 días, cuántos minutos llegaba cada día atrasado, en qué circunstancias, tiene que describirlo, ¿ya? Yo diría que eso es lo fundamental. Y lo otro, ahora, para llegar al finiquito, al pago del finiquito, recordemos que uno tiene derecho a que le paguen y le emitan el finiquito dentro de los 10 días siguientes al término de la relación laboral. 10 Mi días experiencia, hábiles, contado de lunes a sábado. Siempre la experiencia me indica que el trabajador, cuando llega a la notaría, que es la forma regular, mayoritaria con la que se emite el finiquito, se firma, llega o nervioso o le da cierto temor reverencial de la notaría y no se toma el tiempo de analizar. Entonces lo que yo le recomiendo siempre es, mire, vaya, firme, antes de firmar el finiquito, deje una reserva de derecho. Esto es una recomendación muy pro trabajador. Escriba una reserva de derecho de su puño y letra en cualquier lugar, en la misma hoja que le toca a usted firmar. Firme el finiquito, entregue el finiquito, recibe el cheque y después, si algo no entiende, busque asesoría legal. Ahora, ¿ya? Esa reserva de derecho, sí, que hoy día se puede hacer de manera online también. Así es, ahí en la plataforma de la inspección, cuando uno firma a través de clave única, hay un espacio que dice reserva de derecho. Y uno puede hacer uso. Hace mención a algo que no le cuadre, que no, porque también hay un cálculo matemático que uno debería asumir y también de alguna manera debe calcular rápidamente o uno asesorarse para saber más o menos las condiciones que uno tiene, cuánto va a sacar por indemnización, mes de aviso, ¿cierto? De acuerdo a las causales y los motivos por los cuales se está despidiendo. Ahora, después de eso, si firmado el finiquito, Rodrigo, ¿se puede tomar acciones? ¿No está todo finiquitado y de aquí no puede reclamar nada? ¿Dejando la reserva de derecho? Claro. Sí, claro, la reserva tiene ese propósito. ¿Y es puntual o es general la reserva de derecho? Depende, porque ahí es bastante discutible, o se discute, mejor dicho, ¿ya? Pero en general se entiende que dejando una reserva de derecho más o menos descriptiva de todas las variables, va a poder reclamar de cualquier episodio, ¿ya? Si usted coloca, me reservo el derecho, es una mala reserva, ¿ya? Ahora, yo tengo una reserva y muchos colegas tenemos una reserva más bien que son de 3, 4 líneas. Hay que tomarse el tiempo, nadie lo apura, tiene todo el derecho para escribirlo, pero es recomendable porque te permite eventualmente accionar posteriormente por malos cálculos, por vulneración de derechos, cuestionar el despido, etcétera, 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 ¿ya? Son, yo diría, unos 7 o 8 conceptos que deben estar en la reserva. Oye, Rodrigo, mira, el tiempo pasa volando, yo voy calculando para no excedernos porque realmente el tema es interesante. Hablaste de derechos fundamentales. Sí. Y quiero que no se nos vaya este tema y lo podamos repasar rápidamente. Los derechos fundamentales son aquellos que son irrenunciables al trabajador, ¿cierto? Y mencionaste el autodespido. Cuando se vulneran estos derechos que están especificados en la ley y que siempre un abogado, tu asesor legal te los menciona, ¿puede de manera unilateral el trabajador hacer mención a esto? Porque es algo que en general no se sabe, no se conoce, uno desea que lo echen, pero también existe una herramienta legal cuando el empleador incumple el contrato de trabajo. Sí, es el mecanismo de término de relación laboral llamado despido indirecto o autodespido, artículo 171 del Código del Trabajo, para que lo revisen. Es un acto unilateral del trabajador, pero no es un deseo que se cumple, ¿ya? Porque a veces hay trabajadores que te envían un mensaje, abogado, mire, que me quiero autodespedir. Ya, ¿y por qué? Porque llevo mucho tiempo. No se trata de eso. En ese caso, el medio tiene probatorio que haber del fundamento. Primero tiene que haber fundamento. Y segundo, la carga probatoria es del trabajador, es decir, de ese abogado que va a interponer un juicio. Si yo me autodespido, en 10 días más me pagan el finiquito, no, el finiquito es la sentencia. Tengo que interponer un juicio, ¿ya? Tengo que justificar el fundamento ante el tribunal y tengo que probar el fundamento. Uno de los fundamentos es la vulneración de los derechos fundamentales, ¿ya? Tu integridad física, psíquica, artículo 184 del Código del Trabajo. El gran deber que tiene todo empleado, resguardar la seguridad y la salubridad de los trabajadores. Mira, en estos días que son de frío y que, digamos, hay condiciones extremas,
es una vulneración de derecho cuando el trabajador no tiene las herramientas apropiadas, ni la ropa, ni las condiciones, Sin duda. ¿cierto? De temperatura y la pasa mal de alguna forma. A ver, el ser empleador es una actividad, o ser empresario es una actividad profesional, ¿ya? Por tanto, está sometida a condiciones y a costos que debe cumplir, ¿ya? Por tanto, si el empresario o el empleador lo que hace es producir bufandas, tiene que colocar todos los insumos y todas las condiciones para producir bufandas, ¿ya? Por tanto, el que exista salubridad en el lugar y seguridad en el lugar constituyen efectivamente obligaciones del empleador. Cuando estas no se cumplen, pueden llegar a vulnerar tu derecho fundamental. Pensemos, usted, trabajador, que no tenga instalaciones sanitarias en el lugar de trabajo, que tenga una instalación sanitaria a 100 metros, o que existan mujeres y hombres en el lugar de trabajo y no exista un sistema o de turno o de privacidad cuando no existen 2 unidades sanitarias, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas situaciones y en esto el empleador, el buen empleador, el profesional o el práctico, porque esto es una cuestión de riesgo, hágalo a lo menos por razones de riesgo. Es decir, mira, en las condiciones que mis trabajadores laboran, hay un riesgo de que se caigan, de que se contagien, de que se enfermen, lo que sea, ¿ah? Por tanto, el autodespido procede por distintas razones. Una de ellas es la vulneración de los derechos fundamentales, que son los derechos propios de toda persona en cualquiera sea la condición en que se encuentre. El derecho de opinar, la identidad religiosa, la identidad política, el poder expresarse, etcétera, etcétera, ¿ah? La integridad física, psíquica. Rodrigo, mira, quiero repetir tus redes sociales para que la gente te ubique y pueda profundizar a lo mejor el tema, consultas, problemas laborales que pueda tener. Abogado en TikTok y en Instagram, abogado.rodrigoalbornoz, y ustedes pueden encontrar también mucho contenido, muchos tips, temas importantes del mundo laboral. Quiero comentar y expresión de deseo, se nos hace tan poco el tiempo, para hablar estos temas que yo diría que son vitales para la gran cantidad de trabajadores. Podría haber una versión 2.0 con Rodrigo Albornoz y podríamos seguir tratando algunos puntos de interés. Entonces, Rodrigo, estamos finalizando el programa. Contablemente hablando, nuestro podcast en Simple y en Fácil tratamos estos temas. Te quiero pedir que nos digas 3 reglas de oro para una buena convivencia. Puede ser del empleador, puede ser del trabajador. ¿Qué recomiendas tú para tener una relación laboral viable de alguna forma? En este caso, las 3 reglas de oro del empleador, ¿qué debe hacer para llevar una buena relación? Un trabajador, ¿qué debe hacer? A ver, es compleja la respuesta a esa pregunta porque puede ser contestada muy idealmente. Las unidades de negocio productiva de la empresa varían en tamaño. Hay muchas empresas que son unipersonales al final del día, ¿ah? Que es el jefe es el jefe administrativo, el supervisor, el dueño, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que cuando ya existe una organización, la primera regla de oro tiene que ver con ajustarse a la ley, que exista una voluntad de ajustarse a la ley, ¿ya? Lo segundo, yo diría que respecto a los trabajadores, que es fundamental, yo me dedico mucho a representar trabajadores, ¿ya? Pero yo no represento a los trabajadores cuando están molestos o cuando tienen una opinión sobre el empleador, sino cuando efectivamente hay un derecho vulnerado, un derecho que no se le ha pagado, un derecho que se les pasa a llevar. ¿Por qué lo digo? Porque el trabajador efectivamente tiene derechos, que tiene que ver con esta humanización de la que hemos hablado. Pero también aquí lo central es el cumplimiento de obligaciones, ¿ya? Por tanto, aquí una regla de oro es la reciprocidad, ¿ya? En el sentido de que uno efectivamente espera ganar más, uno efectivamente eventualmente trabajar menos, mayor progreso, mayor ascenso, mayor promoción, pero cuando uno asume un compromiso a través de un contrato de trabajo, yo creo que un principio, una regla tiene que ver con la lealtad a ese contrato, ¿ya? Y en ese sentido, cuando se quiera mejorar o se quiera cambiar, la conversación yo creo que es fundamental. A veces muchos trabajadores tienen la impresión, tal vez hay
hay muchas malas experiencias, sin duda, de que si le digo a mi empleador me pueda perjudicar esto, ¿ya? Yo intentaría hacer eso. Creo que la experiencia indica que el trabajador que se comunica, que pide, que plantea, es más, rinde más que quedarse callado, ¿ya? Ahora, en estas relaciones laborales, sin duda, hay un mutualismo de ejercer el trabajo, ser remunerado y con el apego cumplimiento a la ley, a las normativas vigentes. Y yo creo que desde esa sinceridad y esa comunicación nacen buenas relaciones laborales. Yo siento que desde esa perspectiva en Chile se debe trabajar sobre eso Sí, también. yo diría que no hay relaciones laborales cuando en realidad creemos que las diferencias son un conflicto. Los conflictos son cuando existen diferencias y no hay mecanismos de solución entre las partes, ¿ah? Y ahí uno piensa, oye, y uno recomienda, claro, vaya a la inspección porque tiene derecho a pedir una fiscalización, o presente una demanda, o haga esto o lo otro. Pero claro, cuando tú has hablado permanentemente de esto de las relaciones laborales, yo diría que ahí lo ubico en la conversación, en esto de dejar claro las expectativas que tiene uno y otro, y eso no es más que la lealtad en el cumplimiento de los compromisos asumidos, tanto por el empleador como el trabajador. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Este podcast estuvo súper interesante. Contablemente hablando, nosotros tratamos temas en simple y en fácil con el alto auspicio de JB Consultores Tributarios y, por supuesto, con autousados.cl, en donde encuentras el auto de tu sueño. Rodrigo, agradecerte la visita. Gran invitado. Creo que va a ser uno de los podcasts muy interesantes que van a visitar, que van a escuchar en el auto, en la casa, donde ustedes quieran. Así que muchas gracias por invitar y te voy a dejar comprometido para ver si seguimos tratando la segunda versión o el 2.0 de este podcast. ¿Te parece? Sin duda, podríamos hablar de la ley de las 40 horas, de la ley Karim, Nos hay faltó varios temas. tiempo. Hay dos, la ley de las 40 horas y la ley Karim, sin duda que está ahí fresquito. Muchas gracias, Perfecto. Rodrigo, y los Muchas esperamos gracias. en un próximo capítulo de nuestro podcast Contablemente Hablando. Muchas gracias.